Buenos días y bienvenidos a una clase donde estaremos abordando algunos de los elementos más importantes del dibujo y la pintura en vistas a los talleres de captación del nivel elemental de San Alejandro. Mi nombre es Dayan Arce y voy a compartir con ustedes estos minutos. Bien, en esta clase vamos a comenzar a abordar algunos elementos básicos de lo que es el color y vamos a estar trabajando con técnicas húmedas y secas. En un primer momento desarrollaremos un ejercicio donde vamos a emplear algunos utensilios muy básicos y elementales que normalmente utilizamos a la hora de trabajar con pintura, en este caso la tempera. Bien, en un primer momento vamos a proceder a como que reconocer un poco los materiales que vamos a estar empleando y los utensilios. Sería, por ejemplo, vamos a comenzar trabajando con tempera, que es en representación de alguna técnica húmeda, que puede ser también acuarela o acrílico. Pero bueno, tempera que es bastante básica y bastante noble. Tenemos, por ejemplo, un plato, cualquiera, desechable puede ser, en este caso, y debemos priorizar siempre que sea un plato o una base blanca para que los colores se reflejen de la mejor manera y siempre se identifiquen y no nos confunda una superficie que tenga otros colores. Un vaso, un pote en este caso de helado, pero puede ser cualquier vaso, con agua, vamos a trabajar con agua y una cartulina donde haremos las mezclas que vamos a emplear para demostrar un poco en qué consiste el trabajo con cómo obtener a partir de estos colores nuevos. Bien, lo otro sería un trapo para, bueno, poder recoger la humedad o a la hora de limpiar el pincel, tener por dónde, cómo recoger un poco la humedad y no tener ese excedente que a veces puede malograr un poco la experiencia. Bien, vamos a proceder entonces. La intención primera es explicarles cómo a partir de colores básicos, en este caso vamos a emplear lo que se conocen como colores primarios, que sería el amarillo, el rojo, vamos a ponerlo en este orden, y el azul. Estos son conocidos como colores primarios. Son colores a partir de los cuales podemos nosotros lograr, mediante mezclas, el resto de los colores que querramos. No vamos a emplear el blanco por ahora. Entonces, reconociendo que estos tres son los colores primarios, nuestros colores primarios, vamos a llevar esto un poco a lo que es la paleta. Amarillo. Necesario recordar que antes de pasar a recoger otro color, sería bueno enjuagar nuestra herramienta para no invadir con un color, invadir el otro. Bueno, tenemos en este caso lo que conocemos como colores primarios. Vamos a proceder a partir de aquí a obtener, a partir de mezclas, nuevos colores. Por ejemplo, si queremos lograr un verde, es muy fácil, lo logramos con la mezcla de estos dos primarios aquí. Hacemos así, tenemos el azul, siempre limpiamos para no contaminar los colores, amarillo, teniendo en cuenta que las mezclas de pigmentos se realizan fuera de la obra, fuera del dibujo o la pintura en este caso. Las vamos a hacer en la paleta y aquí tenemos. Continuamos entonces con las mezclas de los colores. Vamos a ver, mezclando estos dos, que obtenemos. Tenemos el rojo por aquí. Amarillo. Y aquí tenemos el naranja.
Estos que estamos obteniendo son los colores que se conocen como colores secundarios. Son colores que nacen de la mezcla de estos tres primarios. Sería el verde a partir de la mezcla de combinación del amarillo y del azul, el naranja de la combinación del rojo y amarillo, y del azul y el rojo tenemos el violeta, que lo veremos ahora mismo. Si seguimos combinando estos colores vamos a tener variaciones. Por ejemplo, este violeta viene siendo partes más o menos iguales entre el rojo y el azul. Pero si a él le agregamos un poco más de rojo, vamos a tener un rojo, un violeta que tiende más al rojo por un asunto de proporción. Más proporción de rojo en la mezcla pues nos da un rojo violeta. De igual forma, si agregamos más azul a la mezcla, pues tendremos un azul violeta, o sea, es un azul que tiende al violeta. Y así sucede con todo lo demás. Vamos a probar rapidito aquí. A partir de la mezcla que ya tenemos un azul verde, un azul verdoso. Es un azul que tiende un poco al verde, pero no llega a ser como tal un verde intermedio. Y lo mismo, vamos a ver aquí, ese verde con mayor proporción de amarillo. Sería un amarillo verde. Echar un poco más amarillo. Amarillo con un poquito de naranja. Da un amarillo naranja. Y si el naranja le agregamos más rojo a esa proporción, pues tendremos un rojo naranja, un rojo que tiende al naranja. De esta forma vemos cómo combinando estos tres colores, recordemos los primarios, rojo, azul, amarillo, obtenemos colores secundarios o terciarios, que son los que salen de esa tercera mezcla. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos obtener un color ahora oscuro? Lo que sería los carmelitas que conocemos, que se le llaman siena. Por ejemplo, lo que hacemos es mezclar, tenemos una forma, mezclamos estos tres colores primarios. Tenemos el verde. Y ese verde ahora, por ejemplo, rojo. Y nos vamos a dar cuenta que mezclando estos primarios obtenemos colores oscuros. Son los sienas. Si usamos, por ejemplo, variantes del azul, un azul Prusia, un azul más oscuro, o igual un rojo más oscuro, bueno, obtendremos sienas mucho más oscuros. Y de esa forma vamos completando un poco los colores. Tenemos también otra forma de aclararlos, oscurecerlos, y una será empleando blanco en las mezclas y la otra será con agua. Vamos a proceder dentro de un momento a ese experimento. Un momento, primero sería importante cambiar el agua, pues a medida que vamos haciendo las mezclas, esa agua se va enturbiando, se va haciendo oscura y nos puede también afectar el resultado de las mezclas que nosotros queramos lograr. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver de qué manera podemos ahora lograr, ya que buscamos los colores oscuros, cómo lo podemos lograr también hacia los claros. Una va a ser con agua. Por ejemplo, si cogemos este mismo rojo y licuamos bien, aumentamos una proporción de agua, vamos a lograr un rojo en el cual, por una cuestión de transparencia,
el blanco del soporte, en este caso la cartulina, se va a transparentar y nos va a dar un rojo más claro, un rosa. Según la cantidad de agua, vamos a obtener un color, un tono más intenso o menos intenso. ¿Okay? Vamos a buscar un valor mucho más claro según la proporción de agua que empleemos. Ahí se entiende cómo logramos una gradación de los valores de ese tono rojo hacia la luz, o sea, hacia los tonos más claros. Vamos a intentar lo mismo, pero agregando blanco para obtener un resultado semejante, pero de otra forma. Por ejemplo, probemos con el azul, cogemos el azul y con blanco, la paleta, vemos automáticamente cómo el color empieza a aclararse. Igual, según la proporción de azul, mientras más azul, menos blanco, pues menos clara. Mientras menos azul y mayor proporción de blanco, pues obtendremos entonces un resultado o una mezcla más clara. Y vemos un resultado bastante semejante empleando una metodología distinta a la hora de aclarar los colores. Entonces, hasta aquí lo que nos faltaría sería ver cómo funciona esto aplicando una técnica que no sea húmeda, una técnica más bien seca, donde a diferencia de la tempera, los colores no se van a lograr, no se van a mezclar en una paleta, sino que se mezclarían directamente en la obra. Vamos a usar este mismo concepto y intentar trabajarlo con pastel, que es una técnica seca. Y aquí no emplearemos el vaso, ni el agua, ni ninguna de estas herramientas. Vamos, por ejemplo, amarillo. Azul. Rojo. Y recordemos que mezclándolos a ellos obtendremos nuevos colores. Por ejemplo, el azul. Y el rojo. Nos daban el violeta. Aquí lo tenemos. Fíjense que aquí, como les explicaba, es diferente con respecto a la tempera. Aquí logramos esas mezclas directamente sobre el soporte. Vamos al verde. Y luego el naranja. No significa de que si tenemos un naranja, contamos con un naranja, no podamos emplearlo. Pero es una forma de ejercitar y comprender de qué manera podemos obtener estos colores para luego poderlos combinar entre sí. Bien, entonces buscamos la forma de hallar el oscuro. Por ejemplo, aquí tenemos la suerte de tener
dos tipos de azul. Si queremos hacer el siena que estaba en el centro, el carmelita, pues vamos a usar la versión más oscura, la variante más oscura de ese color primario. Y aquí vamos obteniendo nuestro siena. Es una forma distinta, no es igual que la tempera, pero es una manera que tenemos también de obtener colores, de mezclarlos y de comprenderlos a partir de una metodología un poco distinta. Bien, antes de comenzar nuestro trabajo color, vamos a recordar un poco lo que fue la clase anterior. Lo primero es analizar que partimos de un trabajo donde estamos priorizando la composición como requisito, como elemento importante, donde vemos la figura unida a un contexto. La figura tiene un fondo, no está con el fondo en blanco. Buscamos también los contrastes, los tipos de líneas, que existan áreas blancas, áreas claras, contra áreas oscuras, movimiento de la línea, algunas texturas sugeridas, líneas limpias, líneas más planas, contra líneas un poco más contrastantes, algunas con un movimiento, otras un poco más estáticas, y a partir de ahí vamos buscando una experiencia más enriquecida. Entonces vamos a ver este mismo diseño llevado a lo que sería el color. Yo les traje ya el ejercicio un poco adelantado y lo que vamos a hacer es continuar. Vamos a continuar nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra obra a partir de la explicación que vimos anteriormente de las mezclas de los colores. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a buscar la forma de trabajar los elementos que van faltando a partir de lo que sería la mezcla de estos colores primarios. Recordemos que en un primer momento solamente agregamos los primarios, o sea, color azul, amarillo, rojo, y a partir de ese concepto, pues desarrollamos el resto de los colores, o sea, lo que sería el verde, el verde, el naranja y el violeta. En ningún momento nosotros los trajimos como pintura, sino que los creamos a partir de la mezcla de estos tres colores básicos. Recordemos, muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tomar una herramienta, un pincel, en este caso vamos a coger este, y empleando los elementos con los que estamos trabajando, vamos a partir de este mismo siena, creado a partir de la mezcla de los tres primarios, o incluso podemos también crear un secundario, que fue lo que hicimos en un primer momento. Recuérdense, cuando mezclamos salió como un verde. Vamos a volver a recordar ese proceso, y luego le agregamos un poco de rojo. Este siena o carmelita puede tener tendencia al amarillo, al rojo, al azul, en dependencia de la proporción de los colores que se empleen. Si yo empleo más rojo, pues será un color oscuro con tendencia a los rojos. Si empleo más el amarillo o el azul, o el que salga, porque a veces salen de la mezcla de otras variantes. Bien, entonces, en este caso, recuerden a veces escurrir un poco el pincel para evitar de que vaya a caer una gota o a chorrear y a malograr nuestro trabajo. Es muy difícil que en una primera mano quede muy plano, bastante difícil. Así que bueno, pues habrá que dejarlo secar en ese caso y volver, una vez seco, volver a insistir, o sea, volver a crear el color o una variación muy cercana e insistir sin restregar. La tempera no debe restregarse porque se vuelve a diluir el color, aunque esté seco, se rediluye y se levanta, o sea, se pone el color sin restregar. Recordemos que a la hora de aclarar el color existen también dos formas de aclararlo. Se puede aclarar por transparencia o se puede aclarar mezclando con el blanco. Generalmente en tempera se usa más la parte de mezclar con el blanco
y se deja la transparencia para la acuarela, que es un material, un medio que favorece la transparencia y se emplea generalmente más el agua para lograr esta variable de valores. Vamos viendo cómo a partir de las mezclas se logró este color. Aprovechar y vamos a desarrollar un poco más esta textura aquí. Tampoco es que sea muy imprescindible de que todos los colores queden planos. A veces el color sin verse perfectamente plano se logra ver interesante. Todo está en dependencia de la intención y de que exista el contraste, que fue el elemento que trabajamos en la clase anterior. Si se logra un adecuado contraste, pues la obra se va a ver bien. En este trabajo, a pesar de usar el color, seguimos desarrollando los mismos elementos que hemos visto hasta la fecha, que son la composición, los distintos tipos de líneas, el contraste, muy importante, los conceptos de simetría, asimetría, el trabajo con las formas geométricas, siempre tratar de mantener el dibujo en elementos básicos, elementos sencillos, lo cual no quiere decir que si alguien desea desarrollar un ejercicio con formas más complejas, bueno, pues se puede arriesgar, pero que no es tan necesario, o al menos no es imprescindible. Vamos a hacer un violeta sobre este mismo color y así vamos a tener un violeta oscuro. Y con él vamos a ir un poco alrededor de los ojos, por ejemplo, para agregar un acento junto con este tono que está aquí. Recordemos no restregar el color, ponerlo lo más firme posible.
ha sido válida la demostración y se entiende la idea a lo que se quiere expresar. Muy bien, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero les haya sido útil y hayamos podido comprender estos nuevos conceptos y que lo puedan emplear en sus trabajos.